Hola a todos, soy Lorenzo Pérez, soy el presidente de Fidelities y hoy vengo a hablaros sobre una serie de preguntas, dudas que nos han llegado a raíz del último vídeo que hicimos sobre el Tribunal Médico y nos pedíais algo más de concreción en cuanto a ese tipo de preguntas. La verdad es que podríamos estar horas hablando de tipología de preguntas, pero bueno, vamos a centrarnos quizás en las más habituales y cómo se deben responder para que, bueno, por lo menos tengáis alguna noción más concreta sobre las preguntas más habituales. Una de las más habituales es, según te dan los buenos días, es ¿qué tal estás? Bueno, pues obviamente muchas veces tendemos a exagerar el bienestar. Eso es algo que es, digamos, innato en las personas, porque cuando estamos enfermos, pues tendemos a pretender superar nuestras patologías, nuestras limitaciones, nuestras secuelas, y solemos contestar, pues sí, bien, bien, bastante bien, mejor. Eso es un error, es decir, no podemos contestar con cierta mejoría o denotando cierta mejoría si no es cierta. Es decir, ni exagerar por un lado, es decir, no podemos ir al Tribunal Médico a exagerar ni a mentir, obviamente, pero tampoco a hacernos los superhéroes y explicar que estamos mejor de lo que estamos, aunque sea verbalmente, aunque nuestros informes digan que estamos mal, pero nos ha pasado ya varias veces que directamente el informe médico de síntesis refleja que el paciente declara mejoría en su estado físico. Entonces, cuando eso sucede, eso ya es el que nosotros llamamos el clavo ardiendo al que se va a agarrar la administración para denegar nuestra solicitud de incapacidad laboral permanente. Entonces, esa es una pregunta muy habitual y que debemos contestar si estamos mal, pues como estamos, es decir, ni más ni menos, ni exagerando, ni tampoco tapando esa secuela, esa patología, esa limitación que podemos tener. Otra pregunta muy habitual es ¿qué pasa si tu empresa te adapta al puesto de trabajo? Pues obviamente nosotros nos tenemos que centrar en cómo estamos. Nosotros no podemos entrar en qué es lo que puede hacer un tercero, como es nuestra empresa, nuestro jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ahí lo que tenemos que hablar es de nuestro estado de salud. Nuestro estado de salud significa que hoy por hoy en nuestro trabajo no podemos desarrollar nuestras capacidades de forma o total o absoluta. Si hablamos de grados, es decir, o no podemos hacer ciertas actividades o no podemos hacer ningún trabajo. Y eso es lo que tenemos que decir, porque lo que vayan a hacer terceros, pues no está dentro de nuestras manos. ¿Qué ocurre? Que si nosotros le decimos, pues si me adapta en el puesto de trabajo en mi empresa, pues genial. Pues directamente la Seguridad Social va a decir, pues muy bien, pues que te adapte el puesto de trabajo de tu empresa, yo me doy mus y obviamente me ahorro tu pensión por incapacidad permanente. Otra pregunta muy habitual es ¿qué haces en tu día a día? Pues en tu día a día harás lo típico que hacemos todos, desde comer, hacer deporte, el que lo haga, vestirnos, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que tener claro es que lo que digan nuestros informes debemos reflejarlo en nuestras respuestas, es decir, lo que hablábamos en el primer vídeo sobre la coherencia entre los informes y lo que verbalizamos. Nosotros no podemos hablar de que hacemos 20 kilómetros en bici todos los días si resulta que estamos diciendo en los informes que tenemos limitaciones en la sedestación, en la bipedestación, es decir, si tenemos problemas físicos, el que hagamos 20 kilómetros de bicicleta, pues a lo mejor es un día puntualmente, pero ¿realmente suma a tu declaración? Pues creo que no. Lo que va a hacer es perjudicarte. Entonces, si realmente estás para hacer 20 kilómetros en bicicleta
a lo mejor es que efectivamente no te corresponde una incapacidad permanente, y eso es lo mismo que va a interpretar el médico que va a pasar la entrevista contigo. Entonces hay que procurar, pues si tenemos limitaciones, a lo mejor no en hacer unos tramos en bicicleta en este caso, pero sí para, pues yo qué sé, te duele las lumbares si estás 20 minutos sentado, o por ejemplo, si caminas más de 15 pasos, pues te duelen las cervicales, o tienes otro tipo de problemas. Es decir, tienes que verbalizar qué es lo que te ocurre en tu día a día, cuáles son las limitaciones que a veces, como las tenemos tan asumidas, no nos acordamos de contarlas, pero nos sucede. Y entonces eso es lo que hay que contar. Oye, pues mira, yo en mi día a día hago A, B, C, D, y realmente en A, B y C tengo este tipo de problemas, este tipo de limitaciones. Y eso es lo que tenemos que contar, ¿vale? Y lo ideal es que todo eso venga soportado en los informes médicos que hemos aportado en la solicitud y que llevamos a la entrevista del Tribunal Médico. Más preguntas. Pues desde si has venido solo o acompañado, pues dependiendo del tipo de patología que tengas, muchas veces es necesario que vayas acompañado. Pero hay mucha gente que, aunque necesite la ayuda de terceras personas, pues de repente se presenta solo por miedo, por un exceso pues eso, de presentarse como un superhéroe, o de que no quiere a lo mejor que otros conozcan sus debilidades, por así decirlo, y se presentan solo al Tribunal Médico aunque necesiten que le acompañen. Y si es así, tus informes médicos reflejan que necesitas la ayuda de terceras personas para ciertas actividades de la vida diaria y te presentas solo al Tribunal Médico, pues es una razón bastante sólida para que el entrevistador, el médico que te hace la entrevista en el Tribunal Médico, decida que no te corresponde, en este caso, pues la gran invalidez. Entonces, son detalles que hay que tener muy en cuenta a la hora de preparar esta entrevista con el Tribunal Médico. Hay muchos más, podemos estar hablando aquí horas sobre determinadas preguntas. Lo que sí que es cierto es que las preguntas en general van a ir relacionadas con tus patologías y con tus limitaciones. Entonces, cuando se está solicitando una incapacidad laboral y si el enfoque es el de una total, las preguntas van a ir por ahí, o deberían ir por ahí. Si estamos solicitando una incapacidad laboral permanente en grado de absoluta, es decir, que no podemos trabajar en nada, las preguntas van a ir más enfocadas a ese caso, a esa tipología de caso, a esas limitaciones, a esas secuelas. Si estamos solicitando una gran invalidez, que sabéis que no se solicita ningún tipo de grado, pero que el enfoque que estamos dando es para que nos concedan una gran invalidez, las preguntas van a ir más enfocadas a no solo no puedes trabajar, sino que necesitas la ayuda de terceras personas para ciertas actividades básicas de la vida diaria. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta, porque las preguntas van a ser en cada caso en función de lo que estemos presentando en los informes. Entonces, bueno, pues lo ideal es, en función de la solicitud que vayamos a presentar, cuando nos avisen, nos citen para el Tribunal Médico, preparar muy bien todo este tipo de preguntas posibles, que ya os digo, se pueden producir o no. Hay veces que el Tribunal Médico se produce, como os he dicho al principio, es decir, hola, buenos días, ya le llamaremos con la resolución, o ya le avisaremos con la resolución. Y otras veces no, otras veces es un tercer grado de 10 minutos, también dependerá de cómo esté de ánimo ese médico en ese momento, del tiempo incluso de que disponga, de si tiene muchas citas o no ese día, y de otras muchas variables, para que te hagan un tercer grado o se limiten a darte los buenos días y recibir los informes. Y pues, lo ideal,
lo que siempre decimos en estos casos, hay que hacer un traje a medida de cada caso, evaluar cuáles son las patologías, cuáles son las secuelas y limitaciones y en función de eso preparar la posible entrevista que te van a hacer. Así que nada, si os ha gustado darle like y suscribíos para recibir información de los próximos vídeos relacionados con todos estos temas. Gracias y hasta la próxima.